Hay un miedo del que casi nadie habla en voz alta cuando llega a cierta edad. No es solo miedo a envejecer, es miedo a enfermarse y descubrir que el dinero no alcanza ni para cuidarte. Miedo a que una receta médica te desacomode todo el mes. Miedo a convertir una gripe, una caída o una operación en una deuda para tus hijos. Hoy te voy a contar la historia de don Ernesto, un hombre de 61 años que vivía con ese terror pegado al pecho, hasta que entendió que todavía podía construir seguridad, aunque ya no fuera joven, aunque no tuviera un gran sueldo y aunque el tiempo pareciera ir en su contra. Quédate hasta el final del video porque voy a mostrarte en pasos sencillos cómo puedes aplicar este plan a tu vida. Don Ernesto tiene 61 años. Vive con su esposa Lupita en una casa modesta en las orillas de Puebla. No es una casa grande, pero es de esas casas donde cada pared guarda una historia. La marca de altura de los hijos cuando eran niños. El patio donde una vez hicieron una fiesta pequeña para un cumpleaños. La cocina donde Lupita aprendió a estirar el gasto como si fuera milagro. Ernesto fue chofer de reparto casi toda su vida. Se levantaba antes de que amaneciera, se tomaba un café cargado, agarraba lonche y salía. Era de esos hombres que nunca se quejan, pero siempre estaban cumpliendo. Nunca le faltó responsabilidad. Si faltó algo en su vida, no fue trabajo. Fue tiempo para pensar en él mismo. Como les pasa a muchos hombres y mujeres de su generación, Ernesto vivió décadas creyendo que portarse bien y trabajar duro era suficiente. Con eso salimos, decía. Y sí, salían. A veces raspando, a veces con la bendición de que no hubiera ninguna emergencia, pero salían. El problema es que pasar la vida saliendo no es lo mismo que prepararse para el día en que el cuerpo ya no quiera seguir el mismo ritmo. A los 61, Ernesto ya no maneja igual. La espalda le duele más, la vista se le cansa. Las manos, aunque firmes, ya no tienen la misma fuerza para cargar. Además, desde hace 2 años le detectaron hipertensión y colesterol alto. Nada grave, le dijo el doctor, siempre y cuando se cuidara, se tomara sus medicamentos y bajara el estrés. Pero, ¿cómo baja el estrés alguien que vive con la sensación de que cualquier problema médico lo puede tirar? Porque esa era la realidad de Ernesto. No le daba miedo la edad, le daba miedo la cuenta del laboratorio, le daba miedo el precio de las medicinas, le daba miedo escuchar la frase, hay que hacerle unos estudios, y saber que esa frase, en su casa, significaba desacompletar el presupuesto del mes entero. Un martes por la mañana, Ernesto estaba en la farmacia con una receta en la mano. Lupita necesitaba unas pastillas para las rodillas y él sus medicamentos para la presión. Cuando la empleada le dio el total, Ernesto sintió ese calor raro que sube del cuello a la cara cuando uno quiere mantener la dignidad y al mismo tiempo sabe que no le alcanza. ¿No tiene una presentación más barata?, preguntó despacito. La muchacha buscó, revisó, tecleó. Podría llevar menos cajas. Ernesto bajó la mirada. Llevar menos cajas significaba partir el tratamiento, estirar lo que no se debe estirar, jugarle al valiente con la salud. Pagó como pudo. Sacó un billete doblado que guardaba por si se ofrecía algo. Esa frase, por si se ofrecía algo, ya se había vuelto costumbre en su vida. Siempre había algo, y casi nunca era algo bueno. Cuando llegó a la casa, Lupita lo vio más callado que de costumbre. ¿Qué pasó?, le preguntó ella. Nada, contestó él. Ernesto, ya te conozco. ¿Qué pasó? Él dejó la bolsita de la farmacia sobre la mesa y se sentó sin quitarse la gorra. Pasó que ya no quiero vivir así, Lupe. Ya estoy harto que una receta me espante. Ya no quiero hacer cuentas para ver si nos cuidamos o comemos mejor. Ya no quiero que si mañana me sale algo serio, tengamos que andar pidiendo prestado. Lupita no dijo nada al principio, solo se sentó enfrente de él. Yo tampoco, respondió ella. A veces la vejez no se ve como historia perfecta de nietos y café al atardecer. A veces se siente como una carrera contra el reloj, como si por fin tuvieras tiempo de pensar en ti, pero ya con el cuerpo cansado y las opciones más cortas. Y eso es justo lo que sentía Ernesto, que había llegado tarde a su propia vida financiera. Sus hijos ya estaban grandes. Uno trabajaba en una refaccionaria, la otra tenía un pequeño negocio de uñas en su casa. Ninguno estaba en condiciones de mantener a sus papás, y Ernesto tampoco quería eso. El simple hecho de imaginar a sus hijos haciendo cooperacha para pagarle estudios médicos le revolvía el estómago.
Una tarde, mientras arreglaba un cajón viejo en el cuarto, encontró una libreta donde años atrás había apuntado metas que nunca cumplió. Cambiar el coche, arreglar el baño, ahorrar para un terreno. Sonrió con tristeza. Toda su vida había tenido deseos, pero nunca los había convertido en realidad. Eran puros pensamientos sueltos, sueños sin estructura. Esa misma semana fue a visitar a su compadre Rubén, un hombre un poco mayor que él, que había pasado por un susto de salud fuerte, pero que extrañamente se veía más tranquilo que antes. Platicaron de la vida, de los achaques, del precio de la gasolina, del gobierno, de todo un poco. Y en algún momento, Ernesto soltó lo que traía guardado. La neta, compadre, yo no le tengo miedo a morirme. Le tengo más miedo a enfermarme y quedarme sin dinero. Rubén lo miró fijo. Ese miedo sí cala. ¿Y cómo le haces tú? Porque te veo más sereno. Rubén fue al buró y sacó un libro subrayado, doblado, se miraban las marcas por el uso. Se lo puso en las manos. Lee esto sin hacerle caso al título. Era el poderoso libro llamado Piense y hágase rico. Ernesto soltó una risa seca. No manches, compadre, ¿tú me ves cara de millonario? Rubén se sonrió. No habla solo de dinero, habla de cómo dejar de vivir a la deriva. Habla de deseo, decisión, plan, disciplina y de juntarte con la gente correcta. Yo no me hice rico, pero dejé de andar apagando incendios todos los días. Ernesto se llevó el libro por compromiso. Pensó que quizás solo le serviría para distraerse. Pero esa noche, sentado en la cocina con un foco amarillo medio triste encima de la mesa, empezó a leer. Y entre tanto concepto, hubo una idea que le pegó duro. Todo logro empieza con un deseo definido. No quiero estar mejor. No, a ver si un día ahorro. No, ojalá no me enferme. Sino algo claro, escrito, con número, fecha y propósito. Ernesto se quedó viendo esa frase un buen rato. Se dio cuenta de que toda su vida había vivido reaccionando. Nunca se había sentado a decir con claridad, esto es exactamente lo que necesito para no llegar destrozado a la vejez. Al día siguiente hizo algo que no hacía desde que sus hijos iban en primaria. Agarró una hoja y escribió. Mi meta es construir un fondo de 120,000 pesos en 4 años para salud y estabilidad, y generar al menos 4,000 pesos mensuales extras que no dependan por completo de mi actividad física. Lo haré reduciendo gastos, vendiendo refacciones usadas en buen estado, haciendo asesorías básicas de manejo y mantenimiento para choferes jóvenes, y separando dinero cada mes sin fallar. No era una frase bonita, era una frase complicada, con monto, con tiempo, con razón, con estrategia. Se la enseñó a Lupita. Ella leyó en silencio y luego preguntó, ¿de veras crees que sí podamos? Ernesto respondió algo que él mismo necesitaba escuchar. No sé si será fácil, pero sí sé que si no hacemos nada, seguro no vamos a poder. Ahí empezó todo. Napoleon Hill habla del deseo ardiente, pero a Ernesto esa idea no le sonó a ambición. Le sonó a urgencia necesaria. Su deseo no era comprarse lujos, su deseo era más humilde y más poderoso. Tener derecho a enfermarse sin destruir a su familia. Tener una reserva para estudios, medicamentos y emergencias. Tener un ingreso extra para no depender solo de una pensión chiquita o de lo poco que aún pudiera trabajar. La segunda idea que lo movió fue la autosugestión, aunque él no la llamaba así. Lo que hizo fue leer su meta todas las mañanas y todas las noches, como recordatorio, como dirección, como una manera de no volver a perderse en lo urgente. Se paraba en la cocina, con su taza de café, y leía despacio. Lupita al principio lo miraba raro, luego se acostumbró. Después incluso empezó a acompañarlo. A ver, léela otra vez, le decía, para que no se te olvide. Y esa era la clave, no olvidarse, porque los días comunes son los que matan los planes. No una gran tragedia, no un desastre monumental, sino la suma de pequeños descuidos. La ida al súper sin lista, el luego vemos, el por esta vez, el ya ni modo. Ernesto entendió que si no mantenía su meta viva, la vida se la iba a volver a comer. Luego vino la tercera idea, la fe unida a la acción. No habla de una fe sin acción, sentarse a esperar un milagro, sino la fe de quien dice, no lo veo completo todavía, pero voy a dar el paso de hoy. Y ese paso de hoy fue hacer un diagnóstico profundo. Él y Lupita se sentaron un sábado con una libreta vieja,
tickets, recibos y una calculadora sencilla. Anotaron. Gasto mensual en comida, gas, luz, agua, transporte, medicamentos, pequeños apoyos que aún daban a uno de los hijos, compras impulsivas en la tienda de la esquina, antojitos, refrescos y otras cositas. Y cuando terminaron, se quedaron en silencio. No eran derrochadores, nunca lo habían sido, pero sí tenían fugas, fugas discretas, fugas que no parecen graves un día, pero que al final del mes son un boquete. Ernesto vio algo con claridad. Durante años habían administrado la escasez, pero no habían administrado el propósito. Así que empezó con una reducción de gastos estratégica, sin que se viera como castigo. No quitaron la fruta, no dejaron de comprar medicamento, no se volvieron amargados, solo eligieron 3 recortes concretos. 1. Se acabaron los préstamos pequeños a familiares que nunca pagaban. 2. Bajaron a la mitad ciertas compras por impulso en la tienda. 3. Cancelaron un servicio que casi no usaban. Ese dinero no se quedó mezclado con el resto. Se destinó directo a un sobre que decía Fondo Médico y Paz. Pero Ernesto sabía que solo recortar no bastaba. A los 61, ahorrar un poco ayuda, sí, pero necesitaba también microingresos. Y ahí entró otra idea poderosa del libro, el conocimiento especializado. Napoleon Hill dice que el conocimiento general no te hace rico. El especializado, bien organizado, sí puede cambiar tu vida. Ernesto no tenía títulos universitarios, pero tenía algo que muchos jóvenes no tenían. 30 y tantos años manejando, conociendo rutas, escuchando motores, detectando fallas, aprendiendo cómo cuidar una unidad, cómo rendir gasolina, cómo evitar reparaciones por descuido. Lo que para él era lo normal, para otros podía ser útil. Su hijo le dijo una tarde: «Pa, ¿por qué no ayudas a los chavos que entran a manejar reparto? Muchos no saben ni revisar una llanta». La idea se quedó flotando. Entonces Ernesto diseñó un plan sencillo. No iba a poner un gran negocio, no iba a endeudarse, no iba a apostar a algo que no entendiera. Hizo algo modesto y realista. Empezó a comprar y revender algunas refacciones usadas en buen estado, seleccionadas con cuidado, solo las que conocía bien. Ofreció asesorías básicas a choferes jóvenes, revisión preventiva, hábitos para cuidar el vehículo, errores comunes que salen caros. Ayudó a un pequeño taller de un amigo a captar clientes recomendando servicios honestos y se llevaba una comisión pequeña cuando alguien iba por su recomendación. No generaba millones de pesos, pero era dinero construido desde la experiencia, no desde la fuerza, y eso, a su edad, valía oro. Los primeros meses fueron lentos. Muy lentos. Ahí es donde mucha gente se desanima, porque uno quiere ver cambios rápido, sobre todo cuando siente que ya se le fue el tiempo. Pero Hill habla de la persistencia como una de las grandes diferencias entre el deseo que se muere y el deseo que se vuelve realidad. Ernesto tuvo semanas en que no vendió nada. Hubo un mes en que una comisión no se concretó. En otro, un muchacho le canceló una asesoría a última hora. Y claro que dudó. Una noche le dijo a Lupita: «Capaz que ya estoy grande para andar jugando al emprendedor». Y Lupita, que casi nunca se metía en sus ideas, le respondió algo sencillo: «No estás jugando, te estás defendiendo». Esa frase lo sostuvo. Otra idea del libro que adaptó a su vida fue la del Mastermind, la alianza de mentes. Ernesto no tenía socios de traje ni una sala de juntas, pero sí construyó un pequeño círculo de gente útil y confiable. Su compadre Rubén, que ya había pasado por algo parecido. Su hijo, que le ayudaba con Facebook Marketplace y mensajes. El dueño del taller amigo, que sabía qué piezas sí valían la pena. Lupita, que era la guardiana del dinero separado y la voz de sensatez. Entre todos lo ayudaron a no tropezar solo. Rubén le decía: «No quieras vender de todo, solo lo que conoces bien». Su hijo le decía: «Pa, no pongas fotos feas, si quieres vender hay que mostrar bien las piezas». Lupita le decía: «Eso que te ganaste hoy no se mezcla, mitad al gasto, mitad al fondo». Parecen detalles pequeños, pero en la vida esos detalles son los que construyen una salida. Ernesto también aplicó los famosos 6 pasos de Hill, pero a su manera. 1. Definió exactamente cuánto necesitaba. 2. Decidió qué iba a dar a cambio: tiempo, conocimiento,
orden y disciplina. 3. Se puso una fecha límite para lograr su meta. 4. Hizo un plan concreto y empezó de inmediato, aunque no se sintiera listo. 5. Escribió su objetivo. 6. Lo leyó diario para no traicionarse. Todo iba muy bien, pero no todo fue crecimiento. También hubo miedo. Hubo un mes particularmente duro cuando Lupita tuvo que hacerse unos estudios más caros de lo esperado. Ernesto vio el sobre del fondo médico y sintió el impulso de protegerlo, de no tocarlo. Pero para eso existía. Lo usaron. Les dolió ver que bajaba, pero no se endeudaron. Y por primera vez en su vida, una emergencia médica no los aventó a pedir prestado. Esa noche, ya acostado, Ernesto entendió algo muy grande. La paz financiera en la vejez no es no tener problemas, es tener un colchón para que los problemas no te destruyan. Con el tiempo, los microingresos se volvieron más rentables. Un mes salían 1,800 pesos, otro 2,400, en uno bueno, casi 3,500. Ese dinero no lo gastaba todo. Porque ya no estaba actuando por desesperación, ahora tenía un plan. Una parte se iba al fondo médico, otra a un pequeño ahorro para el mantenimiento de la casa, y otra a cubrir el presente con menos angustia. Y como su meta estaba escrita, sabía para qué estaba haciendo cada cosa. Ya no trabajaba por si acaso. Ya no vendía una pieza para ver qué sale. Ya no decía sí a cualquier oportunidad. Aprendió a enfocarse. A los 64 años, Ernesto no era rico, pero era otro hombre. Seguía teniendo presión alta, seguía cuidándose, seguía necesitando medicamentos. La vida no se convirtió en un cuento, pero ahora tenía algo que antes no tenía: una reserva médica, varios meses de gastos básicos cubiertos, un ingreso extra que no dependía al 100% de cargar, manejar o matarse físicamente, y sobre todo una sensación nueva en el pecho, la de no estar completamente indefenso. Un día, su hija le preguntó: «Papá, ¿cómo le están haciendo? Te veo menos preocupado». Y Ernesto, que antes escondía todo por orgullo, respondió con honestidad: «Nos pusimos serios. Ya no vivimos nomás apagando fuegos. Hicimos un plan para la salud y para la vejez. No es perfecto, pero ya no andamos con el alma en un hilo». Su hija lo abrazó, no porque Ernesto se hubiera vuelto millonario, sino porque se había vuelto responsable de su paz. Y quizá eso es lo más profundo de piense y hágase rico cuando lo aterrizas a esta etapa de la vida. No se trata de riqueza ostentosa. Se trata de convertir un miedo borroso en una meta clara, y una meta clara en disciplina diaria. Ernesto no detuvo el paso del tiempo. Nadie puede, pero sí dejó de dejarle todo a la suerte. Plan aplicable para ti. Si tú tienes entre 45 y 65 años y uno de tus mayores miedos es enfermarte y no poder pagar tu tratamiento, quiero dejarte un plan claro, sencillo y realista, inspirado en piense y hágase rico, pero adaptado a tu vida. Paso número 1. Define tu meta con exactitud. No digas quiero estar más tranquilo, eso no basta. Escribe algo así: quiero construir un fondo de emergencia de 50,000, 100,000, 150,000 pesos en X cantidad de años y generar X cantidad de dinero mensual extra para medicinas y estabilidad. No importa si el número es grande, lo importante es que exista. Lo que no se define, no se persigue. Paso número 2. Escribe qué vas a ofrecer a cambio. Nadie construye seguridad solo deseándola. Pregúntate, ¿qué sé hacer bien? ¿Qué experiencia tengo que otros podrían necesitar? ¿Qué puedo vender, enseñar, reparar, organizar o recomendar? Tu edad no solo trae cansancio, también trae conocimiento acumulado, y muchas veces ahí está tu microingreso. Paso número 3. Crea tu declaración y léela a diario. No por costumbre, por enfoque. Escribe una declaración simple con tu meta, tu plazo, tu razón, tu plan actual. Léela por la mañana y por la noche, así no se te olvida cuando llegue la tentación de rendirte. Paso número 4. Haz reducción estratégica, no sufrimiento inútil. No se trata de vivir triste, se trata de quitar 3 o 4 fugas de dinero que no aportan paz y redirigir ese dinero a tu fondo médico. Ejemplos: compras impulsivas, pagos pequeños innecesarios, salidas por compromiso. Ese dinero debe tener destino, si no, se vuelve a ir. Paso número 5. Construye microingresos desde tu experiencia, no desde la fantasía. No necesitas montar una empresa enorme, necesitas chorritos de ingresos realistas. Ejemplos según tu experiencia: asesorías, reparaciones ligeras, venta de productos que conoces bien, comidas por encargo,
apoyo con trámites, clases, recomendaciones con comisión honesta. Si puedes generar incluso entre 1,500 y 3,000 pesos extras al mes y una parte la conviertes en fondo, tu panorama cambia muchísimo con el tiempo. Paso número 6. Forma tu pequeño círculo de apoyo. No hagas esto solo. Busca 2 o 3 personas sensatas que te ayuden a pensar mejor. Puede ser tu pareja, un hijo responsable, un amigo ordenado, alguien con experiencia financiera básica. La vejez se vuelve menos pesada cuando no enfrentas todo en silencio. Paso número 7. Persiste aunque el avance se vea lento. Este punto es clave. No abandones un plan bueno porque no dio frutos gigantes en 2 meses. La gente de nuestra edad a veces quiere resultados rápidos porque siente que ya perdió años. Pero precisamente por eso necesitas constancia, no impulsos. Pequeño, sí. Lento, a veces. Pero firme. Llegar a cierta edad y darte cuenta de que no estás tan protegido como pensabas duele. Duele mucho. Da coraje. Da vergüenza. A veces hasta ganas de culparte por todo lo que no hiciste antes. Pero castigarte no va a mejorar tu futuro. Lo que sí puede ayudarte es hacer lo que hizo Ernesto, convertir el miedo en un plan. Si tu miedo hoy es enfermarte y no tener con qué responder, no lo ignores, no lo tapes, no lo maquilles con Dios proveerá si tú no estás haciendo tu parte. La fe no pelea con la disciplina, se acompaña de ella. No necesitas hacerte millonario para vivir una vejez más tranquila. Necesitas claridad, un propósito definido, microingresos honestos, gastos más ordenados y la decisión de no seguir dejando tu paz en manos del azar.